Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Se acerca, y yo diría que con una percepción de cada vez más rapidez, el 4 de septiembre, día en que esta propuesta de nueva constitución, que ha sido fraguada durante largo tiempo, será sometida a plebiscito, es decir, a nuestra consideración. Lo que aumenta la expectativa de lo que pasará durante ese día y por supuesto también luego de la votación. Hoy vamos a conversar sobre la última semana de campaña y sobre los escenarios posibles después de que los chilenos decidan si aprueban o rechazan la propuesta constitucional. Pero antes de entrar en este tema, que es el gran tema de nuestro país en este tiempo, les queremos recordar que Chile TV está transmitiendo para todo Chile en televisión abierta digital. Estamos en la región metropolitana y estamos en ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2. Estamos también en Valparaíso, en Viña del Mar y en Valdivia, en el 10.12 por nombrar algunas ciudades. Además, tenemos streaming, así es que puede ver toda nuestra programación en directo por uchiletv.cl. Les recordamos por último que tenemos todas nuestras redes sociales a su disposición, no solo para que reciban nuestra información, sino también para que podamos interactuar. Nuestras cuentas de Twitter, de Instagram y de Facebook, @uchiletv, y por supuesto nuestro correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos en nuestra sección El Explicómetro. Se acerca el plebiscito de salida y a pocos días de la votación del 4 de septiembre, los partidarios del apruebo y rechazo han intensificado su presencia en las redes sociales. Los de la primera opción, apruebo, se han dedicado a combatir las fake news, mientras los de la segunda alternativa, el rechazo, a dar razones para rechazar el texto. Mientras tanto, el gobierno prepara un plan que incluye más seguridad y transporte para el día de las votaciones. La ministra del Interior, Ixia Siches, citó a todos los partidos a una cita en La Moneda, desde el PC hasta Republicanos, para abordar la seguridad de cara al plebiscito. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric estuvo de gira en la región de Atacama una semana antes de la votación, por lo que recibió algunas críticas de parte de la oposición. La última etapa del proceso constitucional termina el 4 de septiembre. Ese día, 15.076.690 personas están habilitadas para sufragar en Chile. Por otro lado, hay 97.239 que pueden hacerlo fuera del territorio nacional. Pocos días antes, el 1 de septiembre, termina las campañas de apruebo y rechazo, lo que marca el hito final antes de la votación. Durante las últimas semanas ha quedado establecida la necesidad de anticiparse a los posibles escenarios. Esto porque ambas campañas coinciden en que el resultado será bastante estrecho, menos de 400.000 votos según las predicciones de los especialistas. Además de esto, hay que sumar al voto obligatorio que podría cambiar los resultados, aunque aún no hay certeza de a quién de las dos opciones podría beneficiar. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Y continuamos en esta edición de Palabra Ciudadana, donde estamos tratando de, bueno, identificar qué es lo que pasa con estos últimos días de esta campaña de importancia histórica y también tratar de proyectar algunos escenarios para el 5 de septiembre, ese día en el que en cualquiera de los dos escenarios, en el caso del triunfo del apruebo o el triunfo del rechazo, va a haber todavía muchas preguntas que contestar. Obviamente estamos en un escenario históricamente inédito, por lo tanto también de alguna manera en términos colectivos estamos construyendo recién escenarios sin haber tenido parámetros previos. Queremos saludar y agradecer a quienes van a formar parte de esta conversación. En primer lugar, a la directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, a la doctora y magíster en Ciencia Política, Mireya Dávila. Mireya, muchas gracias por estar en Uchile TV. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy. Sí, gracias Mireya. Y también es un gusto y saludamos y agradecemos la presencia de Victoria León, quien es socióloga y directora de Asuntos Públicos de la encuesta Pulso Ciudadano. Victoria, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, muchas gracias a ti, un gusto estar contigo y con Mireya.
Ya, pongámonos en el siguiente escenario, ¿ah? Pongámonos en el escenario de que había alguien muy interesado en el resultado del plebiscito y lo secuestraron los ovnis, ¿no? Entonces, no ha sabido nada en todos estos meses y está aterrizando ahora en Chile y en el planeta Tierra a poquitos días del plebiscito. Si ustedes pudieran resumir así con 3 ideas fuerza, ¿en qué estamos? ¿Qué le dirían a esa persona recientemente de vuelta por el platillo volador? Mireya. Democracia, hay Ujú. democracia, hay expectaciones, incertidumbre, hay campaña política y hay preocupación porque independientemente de las dos cosas que pasen, hay que seguir viviendo juntos y ver cómo se van a reformar para cumplir con la voluntad popular del 80% que quiere una nueva constitución. Ay, no. Eh, Victoria, ayudemos a que esta Yo persona entienda, ¿no? también diría incertidumbre. Hay mucha Ujú. incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar en la elección y no sabemos lo que va a pasar después de la elección, independiente del resultado. Diría que hay mucha ansiedad en los grupos políticos y también en la ciudadanía. Y también diría que hay un poco de desconfianza y apatía con ciertos procesos y con ciertos elementos que están asociados a este proceso democrático. Sí. Ahora, uno debería pensar, si es que esto funcionara en el papel, ¿ah? Por eso es tan entretenida la conversación política, porque nunca Ujú. funciona como en el papel, pero uno debería suponer que en el papel las elecciones son para zanjar ciertos conflictos sociales, ¿no? Para resolver ciertos conflictos sociales en una o en otra dirección. Pero nos encontramos con un escenario que probablemente es como habitual en cualquier elección, pero creo que en este caso está bien como agudizado, que es que mientras menos días faltan para la elección, como que las personas más incertidumbre tienen, más flancos abiertos, ¿no? Vamos a votar por una propuesta de constitución, pero todo el mundo está diciendo que habría que cambiarla de tal o cual manera. Bueno, quería preguntarle respecto a eso, ¿no? Como, respecto a cómo ven en general el desempeño de los actores políticos, de los grupos políticos que tienen mayor nivel de incidencia respecto a esto, ¿no? A este nivel de incertidumbre con el que entiendo, por lo que conversábamos hasta ahora, ustedes coinciden en que estamos. ¿Cómo ves ese fenómeno, Mireia, que se nota que se le traspasa al electorado, además, po? Sí, cuando escuchaba a Victoria hablar de la incertidumbre, igual a mí me gusta eso, porque más allá de la encuesta, me parece que una democracia, cuando funciona, es porque hay incertidumbre quien gana. Ahora, sé que es un plebiscito de la Constitución, no es lo mismo, pero Sí, igual me parece que es interesante la dosis de incertidumbre para no tener elecciones tipo México, que todo el mundo sabía quién iba a ganar. Ahora es distinto igual, pero me parece que es interesante. Segundo, me parece también que yo creo que hay un cierto cansancio, yo creo que ahí estoy de acuerdo que solo de pensar que si gana el rechazo va a haber una nueva convención, yo ya solo de pensar que vamos a tener que seguir leyendo y pensando, me produce, a mí me complica y me imagino que al resto de la ciudadanía. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que tal vez es mirar diferente el tema de la democracia, porque yo creo que pensar que va a haber ausencia de conflicto, yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que yo creo que lo más complejo es que el 80% de la gente votamos por una nueva constitución. Y hoy día tenemos una crisis porque pensamos que no va a funcionar como queríamos. También un tema de expectativa, me parece. Entonces sí. yo más bien tendría como una especie de pie de página, decir, esperemos qué pasa una vez que sepamos los resultados y ver cómo reacciona el sistema político y el Congreso y el presidente, sobre todo, en cómo conducir lo que va a pasar, sobre todo si gana el rechazo. Me parece que si gana la prueba está más o menos claro. Si gana el rechazo me parece que el escenario es un poco más incierto. Por ahí lo dejo. Ujú. Sí. A ver, te voy a contar, Victoria, lo que me pasa a mí como periodista, y como Ujú. director de la radio ahí donde estamos todos los días viendo pautas. Mi intención inicial era que nos dedicáramos lo más posible a hablar del texto, ¿no? Como Mm. medio de comunicación. Eh, Claro. y la coyuntura y las acciones de los dirigentes políticos nos han, durante toda esta semana, permanentemente distraído de eso, ¿no? Porque que la Contraloría, que lo que pasa con Jackson, que lo que ocurre con que tal o cual persona dijo esto, que miremos si lo que dice en el artículo 1, perdón, en el artículo 51, inciso 1, respecto a la vivienda, pone en riesgo o no la heredabilidad, que es una manera de referirse al texto, pero una manera extraña, ¿no? Porque como que se va perdiendo la opinión pública, la oportunidad de discutir el texto más en general. Ahí quería preguntarte si tiendes a coincidir con eso, si esta ha sido una campaña
en la cual sus responsables han contribuido realmente a que se entienda más, o más bien han actuado por distintas razones para que se termine entendiendo menos o para que terminemos hablando de aquello que no es por lo cual tenemos que votar. Es que eso es bien curioso porque nosotros estamos acá frente a una elección que no está personalizada como la mayoría de las elecciones, sobre todo considerando la elección presidencial que tuvimos el año pasado, como la última referencia. Son elecciones que están enfocadas en un gran candidato y ese candidato refleja ciertas ideas. Entonces los aciertos y errores de ese candidato en particular son los que pegan en la evaluación de la ciudadanía. Lo que tenemos ahora es un texto que es algo mucho menos cercano, mucho más complejo de comprender. Además, yo siempre lo comento, el lenguaje leguleyo es un lenguaje que no es muy amigable para todo el mundo, entonces es mucho más complejo lograr entender por qué estamos votando y qué estamos votando cuando votamos apruebo o rechazo. Y además de eso, le sumamos el hecho de que hay muchas figuras políticas asociadas tanto al apruebo y al rechazo. Rechazar con amor, rechazar para reformar, aprobar para reformar. Entonces, cada una de esos grupos ciudadanos y partidos políticos tiene ciertos voceros que cometen o errores o hacen declaraciones acertadas y eso también va pegando y va marcando la agenda. Entonces, como tenemos tantos agentes políticos que pueden referirse a tantas cosas que están dentro de la Constitución, al final la discusión se va ramificando y se puede ir enfocando en algunas, más que nada errores, digamos la verdad, más que aciertos, errores o temas debatibles, y así se va marcando la agenda que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la propiedad y las viviendas. Es algo que estaba en la agenda durante varias semanas y se va marcando la pauta y vamos dejando de lado un poco la riqueza que tiene el texto, que es un texto además largo, que es un texto que, una constitución que tiene muchos más artículos que la anterior, entonces obviamente implica mayor atención y además la ciudadanía no siempre tiene el tiempo para leerse todo el proceso, entonces nos vamos Sí, quedando con quizás estos debates que se enfocan en cosas muy específicas, que si dice, que si no dice, y perdemos el gran foco, la gran mirada. sí. Yo no sé si, claro, yo no sé si con esto estaba siendo injusto en el supuesto de mi pregunta, Victoria y Mireia, porque también es cierto que en otro tipo de elecciones no siempre se termina hablando tanto de los programas de gobierno, sino de otros asuntos, de los atributos del candidato, de la candidata, en fin. Pero bueno, ¿qué paralelos podemos hacer? Yo sigo dudoso y como periodista preocupado también de si no sé si se ha contribuido lo suficiente a que las personas voten informadamente. Mm. Mireia. Yo tiendo a pensar que no han Mm. contribuido. Lo siento. Tiendo a pensar que muchas veces, bueno, es que ahí nos metemos en una discusión ahora sobre la concentración de los medios de comunicación, sobre el tema de fake news, o sea, yo creo que cada nicho particular de los actores que estamos metidos en esta situación en Chile tienen cosas buenas y cosas malas. Yo me parece que en general el tema de las fake news es complejo y me parece que también que atañe no solamente al tema de la Constitución, sino que la distorsión que hay en la concentración de los medios. Ahora, Internet, y hoy día todo el mundo puede decir cualquier cosa, también tiene ese otro riesgo, que muchas veces se dicen cosas sin una base seria, pero yo concuerdo cuando escuchaba a Victoria con esta complejidad que es la Constitución. Claro, ahora, la gente la ha comprado y uno mira en las calles, o sea, igual hay un cierto interés, no es apático, esto no es que no a nadie le importe, yo creo que sí importa harto. Y también hay que confiar en que cada ciudadano y ciudadano que tenga acceso se forme un juicio. Yo más bien tiendo a confiar en las personas. Y bueno, y el resultado que va a basarse en eso. Ahora, lo complejo es gente que no sabe y que no lee. Eso es lo Ahora, complejo. pero yo deduzco de tus palabras confiar a pesar de la opinión pública. O sea, a pesar de cómo ha funcionado la difusión de la información. Sí, yo creo que sí. Sí, Sí, yo creo que sí, sí. Sí, tiendo a sí. pensar eso. Pero puedo estar equivocada. O sea, esto lo vamos a conversar el 5, a lo mejor vamos a pensar algo distinto. Pero mi intuición es esa. Por las colas que hay en la gente a comprar la Constitución. Me No, imagino que no, Chile es un país de ley. Acuérdense que Chile es un país súper legal. sí, po, Venden las leyes en la calle. O sea, pensemos en ese es nuestro imaginario, la ley. sí. Pero conversemos con tranquilidad nomás porque este programa se va a autodestruir en la tarde del 4 de septiembre, así es que el 5 no va a quedar registro de lo que hemos hablado No, hoy día. porque siempre todo queda en las redes y después todos nos van a sacar las cuñas de Claro, la Victoria a ti y a claro. mí, así. Y dijo ¿Viste esto, que Mireia Dávila dijo esto la y nada que profesora ver? dijo esto y en Siempre. clase me van a citar. ¿Cómo Claro. puede hacer clases en una universidad? Claro, claro. Eso. Oye, bueno, a propósito de eso, vamos al tema de las encuestas, ¿ah? Y lo hablábamos la otra vez, Victoria, en el programa que tuvimos, probablemente te acuerdas, ¿no?
De Sí, que primero la pregunta de si las encuestas predicen realidad o la construyen también, ¿no? Creo que es bueno volver a eso a propósito de que estamos a días de la elección. Pero lo segundo es lo siguiente. Si a mí me dijeran que en un plebiscito como este, en todas las encuestas que se han hecho, gana el rechazo, yo debería contestar, gana el rechazo, ¿no? Pero bueno, no soy yo el entrevistado en esta ocasión, sino más bien preguntarte, bueno, con todo esto de que 2 semanas antes se deja de medir y todo eso, ¿cuánto factor de incertidumbre deberíamos suponer a estas alturas, faltando poquitos días para el plebiscito? ¿No? Esas dos claro. cosas. Claro, o sea, lamentablemente hay una prohibición de difundir información también por lo mismo, porque puede ser que em, se crea cierto imaginario en la opinión pública. Ahora bien, obviamente yo defiendo en la labor de las encuestas, asumiendo también que todos quienes estamos en esta labor queremos realmente ser capaces de predecir, o sea, no queremos equivocarnos, o digamos Sí. la mayoría. Entonces, respecto de lo que hemos visto hasta ahora, por- porque ya, bueno, estamos en época de silencio, pero lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente un porcentaje importante de la población que se ha ido reduciendo, y eso es verdad, que no sabía bien por quién votar, no estaban decididos, decididas por participar, y si Mm. participar, por quién votar, por qué opción votar. Y eso, a medida que nos hemos ido acercando a la fecha del plebiscito, se ha ido reduciendo, los márgenes se han ido estrechando entre ambas opciones, pero también sabemos que el tiempo que queda es poco, entonces no sabe, el porcentaje de gente que no está interesada en este momento podría llegar a disminuir, pero esta es una elección con voto obligatorio, entonces el comportamiento del electorado es donde tenemos la gran interrogante. Nosotros Exacto. estamos proyectando que entre no 8 a 10 millones de personas, 9 millones de personas que pueden ir a votar, pero también hemos visto que a medida que nos vamos acercando a la fecha, ese votante probable va aumentando. Sabemos que no van a votar el 100%, ni siquiera cuando el voto era obligatorio ocurría eso, pero sí tenemos que pensar cuánta gente logramos motivar para ir a votar y cuánta gente efectivamente va a ir a votar en estas últimas 2 semanas que quedan, si es que se deciden, porque quienes tienen decidido su voto ya está, ya no van a cambiar Sí, sí. en esta fecha, pero la incertidumbre de aquellos que no están seguros si ir a votar, no están seguros si participar o no están 100% convencidos por una opción u otra, ahí es donde nos da ese margen de incertidumbre y que podrían estrecharse la distancia en tan poco tiempo. Entonces, Pero Victoria, Mireia, sí, adelante. No, perdón, pero lo de la perdón usted, Victoria, que tú que eres experta en este tema electoral, lo de la georreferenciación, esta nueva lógica que nos acercó a votar más cerca de donde vivimos, ¿eso nos ayudaría a que la gente votara más? En O sea, tu Victoria, nosotros lo estamos respecto, sí, manejando, Victoria, Mm, respecto a nosotros lo eso, estamos manejando como hipótesis, sí. ok. mira, respecto a eso, como se hace a veces en los programas de televisión para mantener la atención del público, no, pero justo como corresponde ir a una breve pausa, ¿qué les parece si vamos y volvemos para contestar así con más tranquilidad la pregunta que le hacía Mireia Ávila a Victoria León? Estamos en Pulso Ciudadano, perdón, estamos en Palabra Ciudadana de Chile TV, Victoria está en Pulso Ciudadano, vamos a un breve alto y continuamos con la conversación. Bueno, y estamos de vuelta en Palabra Ciudadana, este programa que me atrevería a decir que nació con el proceso constituyente, por lo tanto es más que comprensible que estando en los días en los que estamos, conversemos respecto al escenario inmediatamente previo y posterior al plebiscito del próximo 4 de septiembre, en esta ocasión con Mireia Dávila y con Victoria León. Bueno, Mireia hacía una pregunta sobre la georreferenciación antes de la pausa, Victoria, para ti, así es que te escuchamos con mucha atención para que te puedas referir a ese tema. Sí, es bien interesante lo que ocurre con el tema de los cambios de domicilio electoral, porque efectivamente el CERVEL hizo un muy buen trabajo. Bueno, nosotros sabemos en general que el CERVEL es una institución de alto prestigio y que trabaja muy bien en este país, además muy valorada por la ciudadanía, y vimos que efectivamente gran parte de la población se vio beneficiada, vimos que se registraron más
10 o 12 millones de consultas respecto de los cambios de domicilio electoral, o sea, estamos hablando de gente que está realmente interesada por saber dónde vota. Y bueno, además de manejar como hipótesis el hecho de que puede aumentar la participación, que puede afectar positivamente, también nosotros tenemos antecedentes de años anteriores donde mucha gente tenía problemas de movilidad para desplazarse dentro de la ciudad, sobre todo considerando que son días domingo, con menos locomoción y que son en general lugares pequeños, de difícil acceso. Vemos que eso puede tener un impacto positivo y puede ir a jugar un rol al momento de evaluar la participación. Mucha gente se vio beneficiada y mucha gente también decidía no participar porque implicaba un esfuerzo de tiempo y un esfuerzo también económico, o también un esfuerzo que tenga que ver con gente que trabaja, que le dan 2 horas para ir a votar, pero si vives cerca de tu casa puedes ir antes o después del trabajo, también hay mucha más facilidad en ese sentido. Sí. Mireya, bueno, al respecto también, esto de que deduzco, Victoria, de lo que hemos conversado hasta el momento, y te lo pregunto como especialista, ¿no? Que cuando usas la palabra incertidumbre lo usas de manera real y no de manera retórica, ¿no? O sea, estamos frente a una incertidumbre real respecto al resultado, ¿no? Claro, o sea, lo digo en términos reales porque también la predicción de quienes participan genera esa incertidumbre a la hora de hablar de cosas mucho más prácticas, así como el modelo matemático, la capacidad de predicción de los modelos. Obviamente esa participación es algo que por ahora nosotros estamos tratando de predecir, pero que obviamente es un comportamiento que nunca antes había sido medido. Nunca antes habíamos Mm, tenido una elección con voto o con inscripción automática y voto obligatorio. Es algo que totalmente novedoso en nuestra democracia y veremos ahora cómo funciona. O sea, sí. la participación en voto con voto voluntario e inscripción automática ya más o menos podemos saber cuánto es y cuánto se espera dependiendo de la importancia de la elección, pero ahora totalmente nuevo. ¿Hay alguna manera de caracterizar a esos grupos, Mireya, que están en ese anillo de que sí, que no? No, claro, estaba pensando más bien porque una de las hipótesis es que si vota más gente joven gana la prueba, ¿no? ¿O no necesariamente? Claro, Mm. esa es una de las hipótesis. Más gente joven, más mujeres. Básicamente el grupo de participación que le dio eh, el triunfo al ahora presidente Gabriel Boric, que se vio un aumento, por ejemplo, en la zona norte del país, Exacto. en aumentos Mm, de participación electoral y también de personas que votaron por el presidente en grupos socioeconómicos bajos y en personas jóvenes y mujeres. Esos son como los segmentos que dieron vuelta a la elección presidencial y que eventualmente podrían tener un rol Porque, relevante. claro, Victoria, porque si y no, sectores populares de la región metropolitana también, ¿no? Eh, Sí, sectores populares, sí. clases medias bajas y bajas. Ahora la región metropolitana tiene un patrón electoral que se ha mantenido más o menos estable en las últimas elecciones. Lo que pasa es que la región metropolitana tiene mucha población, entonces marca Ya. mucho la diferencia. está Que se, Valparaíso y Santiago en el fondo y Concepción definen la elección en términos de votos, ¿o no? Sí. Porque, a Claro, ver, vos, claro. para que nos hagamos una idea, porque aprovechamos de hacer un poquito de didáctica también. Ujú. El electorado de comunas como Puente Alto, como Maipú, es más grande incluso que el de algunas regiones completas del país, ¿no? Yo creo que sí. O al Ahí no menos estoy equivale, o 100% se parece. ¿Mm? Claro, no estoy 100% segura, pero si lo piensas, por ejemplo, a nivel de población, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, así yo soy de Rancagua y en Rancagua viven 240.000 personas y en Puente Alto viven 600.000, Estoy 700.000, o pensando en sea, Aysén, por Mm, ejemplo, una cosa sí, así. claro. Yo creo claro. que de todas maneras, a nivel de comunas, claro, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, en la Aysén siempre es un electorado muy pequeñito, entonces hay Ujú. que Claro. Ahora, mucho más el peso. sí, Ujú. sí. ¿Cómo evaluar eso, Mireia, desde el punto de vista cualitativo, digo, ¿no? Porque con Ujú. Victoria hemos ido mirando, o sea, ¿se puede identificar, se puede hacer un intento por identificar dónde estaría ese porcentaje de la población que está indecisa y que eventualmente podría inclinar la balanza en una u otra dirección? Es tan difícil, yo no sé, yo no soy experta Mm, electoral, pero tiendo a pensar que es complejo. No sé, me parece que tiene que ver más con gente.
que no ha estado muy involucrada en el proceso mismo, que lo ha leído, que a última hora va a decidir por quién votar, y que es más susceptible de dejarse influenciar tal vez por los medios de comunicación o por las encuestas, etcétera. Más bien es como, yo siempre en las elecciones hay un porcentaje de gente que tiende a votar a ganador. Entonces también la incertidumbre hace más difícil esa decisión. Y por eso que la gente que el rechazo debe estar más feliz, porque si la encuesta dice que va a ganar el rechazo, no sé. Sí, Ahora, que el rechazo es una palabra negativa, es como sí, pero claro, para algunos. depende. Sí. Quería, ya que estamos en esto, de preguntarles por una de las cosas que han llamado más la atención de este proceso electoral, y que es la gran cantidad de mentiras, y que no es exactamente lo mismo de acusaciones de mentiras, ¿no? Es como, no, tu mentira es más mentira que la mía, o en realidad esto no es una mentira, sino que es una opinión, y tú eres un totalitario porque estás acusándome de estar mintiendo cuando en realidad yo solo estoy interpretando, ¿no? Bueno, de este tipo de debates me imagino que ustedes han visto decenas en la televisión y en otro tipo de medios, ¿no? Y se los pregunto porque este es un fenómeno que en la medida en que se ha sofisticado y que funciona con algoritmos y que funciona con metodologías, incluso con resultados positivos en otras elecciones previas en otras partes del mundo, ha llevado a las democracias a hacerse la pregunta de si la libertad de expresión debería tener un valor supremo como lo ha tenido hasta ahora, o si habría que regular este tipo de cuestiones para efectos de que finalmente la opinión pública no termine tomando decisiones sobre la base de información falsa. Bueno, ustedes saben que hay por lo menos 3 o 4 casos emblemáticos de elecciones que se han ganado con mentiras en el pasado reciente, en distintas partes del mundo, y que años después han llevado a una reflexión respecto a, bueno, la democracia debería mantener en el altar la libertad de expresión o debería hacer algo al respecto. Quería preguntarle su mirada sobre este asunto que entiendo que es jabonoso y complejo de antemano, ¿no? Mireia. Sí, yo creo que la libertad de expresión siempre hay que defenderla. Siempre. O sea, es la base además de la democracia. Yo creo ¿Aún que con este patito feo? pero Mm. sí debería haber el Estado, porque tiene que ser una decisión también de lo público, del debate público, que haya ciertas limitaciones a la divulgación de mentiras. Yo creo que ahí deberían haber, no sé si una legislación, pero algún tipo de acuerdo societal, no sé si autorregulado, porque yo creo que la autorregulación, además en Internet, como tendrías que regular Twitter, no sé, que son empresas privadas, entonces tendría que haber un acuerdo de autorregulación, y si no, que los estados pudieran regular la propagación de verdades, de mentiras, de mentiras, o sea, de información que fuera falsa. Yo creo que así como la libertad de expresión gana las sociedades, también las sociedades pierden cuando se basan las decisiones en mentiras o cosas que no son ciertas. Ahora, ese límite siempre es gris, siempre es Es gris, súper. es súper gris, es súper gris. Pero hay una discusión que tiene que darse, porque esto se quedó, no se va a eliminar. Mientras más redes sociales disponibles haya, más probabilidad hay que gente que mienta, o gente que no tenga la suficiente ética para mentir. Entonces, me parece que debe darse una discusión respecto a cómo regularlo. Yo no soy experta en ese tema y cómo lo hacen los otros países, pero me parece que es bien necesario. Ujú. Sí. Es que es un debate que está recién comenzando en el Sí, mundo, una cosa sí, que está recién sí. en pañales, y hay mucho todavía que indagar ahí, porque cada vez tenemos más distintas tecnologías, pero en el proceso actual que estamos viviendo, es clave ir a las fuentes, ir a la información, y en el caso de la elección que se viene, tenemos una fuente principal, que es la Constitución, que es el texto escrito, que como decía Mireya, la gente lo está comprando, se vende en las calles, lo está leyendo. Nosotros preguntábamos a la gente si es que ha leído, digamos, cerca de un 75% de la gente ha leído ya sea o toda la Constitución o algunos artículos. O sea, tenemos la fuente primaria, y ahí es donde tenemos que ir a consultar cuando tenemos dudas. Claro, Sí. porque lo otro es cómo tú autorregulas que la gente mienta. Porque esa es una conducta privada, que tiene un efecto público, pero hay una decisión personal y a veces de organizaciones de mentir. ¿Cómo tú regulas eso? Si no hay una sanción pública, porque la única forma es que haya un control social público, de diga, sabe que usted mintió, no lo vamos a considerar, no lo vamos a invitar, no lo vamos a... se me ocurre que por ahí, que hay un acuerdo público de decir, sabes que las Ah, mentiras no. O sea, aquí tenemos un problema.
Claro. Ahora, ¿cómo Claro. tú lo haces eso? Pero es un problema de ética interna, ¿no? Porque Exactamente. yo, Y de yo, ética de yo- los partidos, de ética de los colectivos. Me parece que los sí, colectivos que trabajamos, es como si yo profesora, dijera estadísticas falsas en mis clases, por ejemplo. sí. A mí me podrían acusar o me podrían decir, profesor, no puede seguir diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, eso debería pasar también en la actividad política que tiene una lógica tan pública e importante como la academia, para mí, digamos. Sí. Bueno, yo como periodista se los comento, porque esto de que se habla, y aprovechemos de contar a quienes nos están viendo, de las minutas, ¿no? Cuando uno se da cuenta que en un determinado día 5 o 6 personas dan una entrevista sobre un tema, y esas Sí, 5 o 6 personas usan las mismas ideas, fuerzas, las mismas sí. palabras, uno no puede sino deducir que de alguna manera circula algún documentito que les dice, aunque ante la opinión pública aparecen como personas diversas, digan estas palabras, enfaticen en esta idea, y así sucesivamente. Y Ahora, la lo que uno ve en coordinación, algunos medios de comunicación es que hay personas que mientras más mienten, más las invitan, ¿no? eso Y, es regulación. sí, y no sé si, bueno, no sé si hay alguna forma de regular eso, salvo a través de la Mm. Lo que regulación. pasa es que la coordinación en política es súper necesaria. Yo creo que es deseable que la gente que está en un partido, en una coalición, tenga visiones comunes y las puedan divulgar las ideas de manera vía. Pero esas ideas tienen que estar basadas en la verdad. Cuando tú Claro, empiezas a divulgar esas ideas y empiezas a decir cosas que no son ciertas, ahí tenemos un problema. La coordinación política claro, me parece que es un valor. La coordinación política en base a ideas falsas o distorsionadas me parece que está mal, digamos. Sí, Sí. por ahí lo veo. Eh, bueno, quería ponerlas, ya que estamos llegando un poquito, se ha pasado volando el tiempo, estamos acercándonos al final del panel, así es que vamos a terminar con una pregunta con pretensión de respuesta sintética, igual como la que hacíamos al principio, ¿no? Quería pedirles así, a propósito de las minutas, ¿no? Que pudiéramos escribir como una minuta con 2 o 3 puntos, con la mirada que ustedes tienen para el día lunes 5 de septiembre en caso de que gane el apruebo o en caso de que gane el rechazo. Victoria. en ambos casos yo diría diálogos y acuerdos. En ambos casos, tratar de organizar el trabajo que se viene pensando en el bien máximo que es el proceso constituyente y, digamos, el bienestar ciudadano, coordinar, escuchar, dialogar y lograr sacar propuestas que beneficien a la ciudadanía y a los pasos que se van a venir a futuro, en cualquiera de los dos casos. Mireya. Liderazgo presidencial. Para mí me parece que eso es clave. Capacidad de conducción política del presidente de la República. Creo que eso es esencial. Creo que también coincido con Victoria que tiene que haber disposición a la cooperación, porque independientemente de los dos escenarios, es básico ponerse de acuerdo en cosas por lo menos básicas. Un listado de cosas que si gana el apruebo yo creo que es más fácil. Insisto que si gana el rechazo va a ser más complicado porque el triunfalismo, un sector que fue minoría en la convención, le va a subir los puntos, pero yo diría liderazgo presidencial y capacidad de cooperación política. Por ahí va mi... Bueno, Aquí el presidente y el ministro Jackson van a ser clave en este proceso. Sí, sí, bueno, como en creo. todo buen panel, quedan 1 millón de temas afuera, ¿no? Eso no habla mal, sino que Siempre. habla bien de lo que ha pasado en este rato. Se pasó Bueno, volando. Ujú. sí, queremos agradecer a Mireya Dávila de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Mireya, como Un siempre. gusto. Y a Victoria León de Pulso Ciudadano. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a ti Gracias a por la ustedes. invitación. Sí, estuvo muy entretenido. Muchas gracias. Sí. Muy aportado. Y estamos llegando al final, luego de todo lo que hemos conversado en esta nueva edición de Palabra Ciudadana, recordándoles que Uchile TV está transmitiendo en todo el país, en la región metropolitana, por ejemplo, estamos en el 11.2 de la señal en digital. Siga viéndonos, siga acompañándonos y les recordamos nuestras vías de comunicación aparte de la televisión. Estamos en el sitio web uchiletv.cl. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram en Uchile TV y también en nuestro correo canal uchiletv@uchile.cl. Por último, si quiere recomendar este programa, si quiere volver a verlo, si quiere recomendar o volver a ver cualquiera de los programas de nuestro canal, les queremos recordar que estamos en el canal
de YouTube de la Universidad de Chile. Que estén muy bien y hasta la próxima edición de Palabra Ciudadana.